Estudiemos el programa para consulta y anulación de documentos. Lo encontramos en el icono 4 de la contabilidad básica. Con este programa podremos hacer muchísimas cosas relacionadas con los documentos de DMS. Tan pronto llegamos a él, nos recuerda el último documento que estuvimos consultando. En esta lista nos deja ver los últimos documentos que hayamos realizado. Por ejemplo, si aquí le decimos que queremos ver la nota contable número 3, le hacemos clic en cargar y más tarde salimos y volvemos a entrar al programa, veremos que aquí tenemos que hemos consultado la 3 y la 5 y la última que nos trajo fue la número 3, pues fue la última que estuvimos utilizando. Simplemente con hacer clic aquí en la 5 nos cambiará la consulta hacia la 5 y entraremos a mirar toda la información de este documento. Cada documento incluye una serie de datos que los vamos a ver a continuación. Estos son la fecha en que fue realizado el documento, la fecha de vencimiento en caso que la maneje, si el documento está anulado o está activo, la fecha y la hora en la que fue creado el documento. Esta fecha y esta hora son la fecha y hora actual del servidor en el momento en que fue realizado el documento. Entonces, por ejemplo, aquí dice 3 de mayo a las 7:48 pm o lo que es igual 19:48. El cliente, si hubiera sido un cliente o si es un tercero por ser una nota contable, aparecerá en esta casilla el NID, el usuario que realizó el documento y el computador o PC desde donde se realizó el documento. Si tuviera vendedor, el vendedor, las notas que tenga el documento aparecen aquí, la moneda en la que fue realizado, la tasa de cambio que se utilizó en dicho documento, el concepto del documento, la bodega en la que estaba trabajando o en la que aplicó el documento, el tiempo que se demoró el usuario realizando el documento, en este caso le tomó 26 segundos hacer este documento, y si fue exportado este documento a otra base de datos o si está localmente. La condición de pago en caso de que aplique, el switch del documento. Ustedes saben que el switch 0 son documentos estrictamente de uso contable y por ejemplo el switch 1 son facturas de venta, el switch 2 son devoluciones, el 3 son compras y así sucesivamente según como se vio en el manejo de tipos de documentos. Luego tenemos otro dato muy importante que es el documento de referencia. Principalmente se maneja en compras, en facturas, en notas de débito, notas crédito. El modelo contable que se utilizó, que lógicamente funciona en documentos distintos a los de switch 0. Por ejemplo, una factura tiene un modelo contable y aquí aparecería el código de dicho modelo contable. Para facturas y documentos integrados tenemos la liquidación del documento en esta sección. Esto no tiene ningún interés para los documentos que sean de switch 0. En una factura tendríamos, por ejemplo, el valor total, la retención en la fuente, la retención causada, el valor de los descuentos, el valor de la retención IVA, la retención de ICA, retención A y retención B, que son dos retenciones programables por la empresa, los fletes, el IVA de los fletes, el valor aplicado que tiene el documento, el valor del IVA, el impuesto al consumo si lo está manejando, el impuesto al deporte, el descuento número 2, el valor de la mercancía, el saldo del documento. Y finalmente más abajo tenemos una serie de botones que nos van a permitir consultar detalles adicionales de este documento. El primer botón, por ejemplo, nos va a dar la imputación contable. Entonces ubicamos en la pantalla dicha imputación y aquí tenemos que movió dos cuentas, nos muestra el valor débito y el valor crédito que afectó dicho documento. Por tratarse de un documento de contabilidad no va a tener aplicaciones. ¿Quién tiene aplicaciones? Aplicaciones puede tener una factura, un recibo de caja, es decir, cualquier documento que nazca con un saldo y vaya siendo pagado o amortizado a través de otros documentos. En este caso no nos mostraría absolutamente nada. Podemos ver la información ampliada del tercero, podemos ver las cuotas en caso de que fuera un documento, una factura, por ejemplo, a varias cuotas. Aquí nos mostraría cada una de las cuotas. Aquí veríamos la información ampliada de este documento. Aquí veríamos los productos de inventario que involucró el documento. Aquí podríamos consultar la forma de pago en caso de que fuera un recibo de caja, por ejemplo, o un egreso, en qué forma fue pagado. Y aquí podríamos ver los detalles de taller en caso que este documento se refiriera a un documento relacionado con el servicio de taller. El programa tiene una opción para anular documentos y es la única forma en DMS para anular un documento. La anulación de un documento supone la realización de una serie de verificaciones previas al proceso de anular. Entonces en este caso él nos va a decir que va a hacer una anulación y va a verificar sobre toda la base de datos si este documento puede ser anulado.
Muchos documentos no podrán ser anulados, puesto que tienen aplicaciones, han sido pagados, etcétera, tienen ciertas condiciones que no nos van a permitir su respectiva anulación. Aquí nos pregunta el motivo de la anulación, supongamos está errado, y le decimos que estamos seguros de anular el documento, y entra e hizo el proceso de anulación y ya aparece automáticamente el documento retirado de nuestra base de datos.